Hola, buen día chicos. Como había tenido un problema ahí ¿se acuerdan que les comenté que tenía un problema con la compu? Bueno, no se me pudo grabar la clase que tuvimos el sábado pasado, así que el sábado 19, así que bueno, les hago un... Voy a tratar de ser relativamente breve con este video para tratar de recordarles algunos de los conceptos que fuimos repasando, o para el que no estuvo, para que le quede grabada los contenidos que estuvimos viendo. Básicamente en esta clase repasamos los textos de Ansaldi, de Rapoport, de Sidicaro y el artículo de Ansaldi que estaba en el dossier de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Así que bueno, voy a tratar de ser breve y bueno, comenzamos con el texto de Ansaldi. Ansaldi lo que dice es que al igual que las matriuscas, las dictaduras instauradas en países de América del Sur en las décadas de 1960 y 1970 y que se prolongaron hasta 1980, se observan similares en su aspecto y en su diferente tamaño. Es decir, que hay una diferenciación en la dimensión temporal o en la duración de estas matriuscas, ¿no? Es decir, que existe cierta similaridad en todas las dictaduras que hubo en el Cono Sur durante esos años, en que por lo general su análisis se suele referir principalmente a su tamaño y a su duración. La hipótesis que va a proponer hasta Ansaldi es que las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas en América Latina pretendieron ser correctivos de lo que se consideraban vicios de la democracia. ¿Sí? Subrayemos eso, vicios de la democracia, particularmente los generados por el populismo en Brasil y en Argentina, el reformismo socialista en Chile y en la amenaza potencial de la izquierda revolucionaria en Uruguay y en Argentina, ¿no? Entonces, volvamos a esta hipótesis, que son que las dictaduras de las Fuerzas Armadas pretendieron ser correctivos de lo que consideraban vicios de la democracia, ¿sí? Es decir, una dictadura que viene a solucionar los vicios de la democracia que fueron generados por el populismo, en los movimientos de izquierda. Sí, Ansaldi, en su práctica, terrorismo de Estado incluido, llegaron a una coordinación supranacional de la represión, incluso por encima de diferencias importantes en otros campos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, esta coordinación supranacional se vio reflejada principalmente en el Plan Cóndor, que era la articulación de los servicios de inteligencias y de los aparatos militares para la represión internacional de los elementos que promovían la subversión, ¿no? De dirigentes políticos, de organizaciones. A pesar de que haya diferencias hasta geopolíticas, hasta de miradas geopolíticas entre las distintas dictaduras. Por ejemplo, tanto Argentina como Chile durante la dictadura de Pinochet y durante la dictadura de Videla estuvieron a punto de ir a la guerra por cuestiones limítrofes. ¿Por qué? Porque cada dictadura estaba asociado a determinados intereses geopolíticos y a determinados capitales, ¿no? Bueno, sigue Ansaldi. Esa pretensión nació de la ausencia de un principio de legitimidad propio, específico, no cubierto por la apelación a la doctrina de seguridad nacional. Más adelante vamos a ver lo que es la doctrina de seguridad nacional. Más tarde o más temprano, las respectivas sociedades civiles generaron acciones que, rompiendo el miedo, recuperaron la primacía de la política mediante demandas, movilizaciones y acciones de diferente índole, limitadas a los espacios nacionales y sin conexión supranacional, ¿no? La forma en que se resolvió la dialéctica entre dictaduras y resistencias condicionó la posterior transición a la democracia política. Esto es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, la dictadura argentina, al ser derrotada en la guerra de las Islas Malvinas y al y a raíz de la crisis económica, digo, de que no obtuvo resultados macroeconómicos y sociales consistentes con su economía, se fue derrotada y eso le impidió posteriormente tener una posición de fortaleza en la negociación en el retorno de la democracia. Un caso diferente fue el de la dictadura chilena, donde directamente el modelo económico chileno tuvo resultados en sus propios términos, ¿no? Dentro de la visión neoliberal que tenía la dictadura de Chile, y en cuanto a cuestiones sociales y políticas, la instauración del miedo y la consolidación del orden vigente por la dictadura tuvo una herencia que fue posterior y que recién ahora
la sociedad chilena pone en debate el modelo de organización política y social de la dictadura de Pinochet. Y acá algo interesante que dice Ansaldi es que fueron las sociedades civiles que generaron acciones que rompieron el miedo. ¿Qué quiere decir que hayan roto el miedo? Bueno, si recuerdan, el miedo se encontraba como una cuarta mediación en el texto de O'Donnell, ¿no? Digamos, había tres mediaciones que eran típicas dentro de una sociedad capitalista que tenía que ver con la nación, la ciudadanía y el pueblo. Eran mediaciones entre la sociedad civil y el Estado. Dentro de una sociedad civil que era desigual, donde había relaciones sociales de explotación, y por el otro lado de un Estado que debería garantizar la relación de fuerzas que se originaba en la sociedad civil y que debía consolidar a través de esas tres mediaciones. Digamos, con la llegada de las dictaduras sudamericanas, la mediación de la ciudadanía y la mediación del pueblo fue desapareciendo. Solamente quedó la mediación de la apelación a la nación, a la exacerbación de símbolos nacionales que eran bastante... que de a poco se fue transformando en una cáscara vacía, y la mediación que surge para legitimarse es la mediación del miedo, que, bueno, como remarca Ansaldi, a medida que fue pasando el tiempo, las sociedades civiles y por acontecimientos particulares dentro de cada país fueron rompiendo ese miedo, es decir, van destruyendo lo que sería esa cuarta consolidación, esa cuarta mediación, perdón. Y después hay un análisis de Ansaldi muy interesante de qué es una dictadura. Dice Ansaldi: las dictaduras son la negación de la política y se caracterizaron por eliminar toda forma de disenso. Son la reducción de la polifonía a una única voz monocorde, incluso al silencio. De allí que el punto de inflexión de la historia de las dictaduras suele encontrarse en el momento en el cual sectores importantes de la sociedad pierden el miedo. De vuelta a la cuestión del miedo, ¿no? Salen a la calle y hacen oír sus voces, hecho ya señalado en los textos de Lerchner, O'Donnell y Rial. Las dictaduras son la negación de la política. Esa es una característica que en general suelen tener todas las dictaduras del siglo XX, ¿no? De que la política es fracasada, de que la política es corrupta, que no puede solucionar problemas de la vida en democracia. Esa caracterización de la política la podemos ver tanto en el nazismo, en el fascismo, en el franquismo, y que además se caracterizan por eliminar toda forma de disenso. Otra caracterización que hace Ansaldi de las dictaduras es que carecen de un principio de legitimidad y se colocan en la paradójica situación de pretender legitimarse con el argumento de ser restauradoras de la democracia, ¿no? Esa paradoja va a ser muy importante y va a ser una idea central en el texto de Ansaldi, de que una dictadura no tiene legitimidad en el proceso democrático, pero dice ser la restauradora de la democracia, y que esa democracia había sido viciada por las prácticas corruptas de los malos políticos, ¿no? Eso va a ser muy importante. Seguimos con la cuestión del desprestigio de la política para resolver problemas sociales, económicos y políticos, y de allí que aparezca esta dictadura para poder normalizar los procesos sociales, los procesos políticos, para normalizar la economía y instaurar una nueva democracia. La cuestión de la búsqueda de legitimidad de ejercicio para suplir la ilegitimidad de origen tiene un componente importante en la fundamentación ideológica. ¿Cuál es la fundamentación ideológica que van a tener las dictaduras en el Cono Sur? Va a ser la doctrina de seguridad nacional. Y bueno, y con esto vamos a avanzar en el concepto de la doctrina de seguridad nacional. ¿Cómo surge? Bueno, surge de que estamos en un contexto de guerra fría, de guerra entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, sustentada cada uno en distintos bloques militares. Por un lado la OTAN, el bloque occidental, y el Pacto de Varsovia, que era el bloque oriental. Además, empiezan a surgir distintas teorías con respecto a la guerra, ¿no? Tanto la guerra total, la guerra nuclear, la guerra cultural, la guerra ideológica. Y lo que dice Ansaldi es que mientras los teóricos norteamericanos de la seguridad nacional privilegiaban el concepto de guerra total y de la guerra nuclear, los franceses, que estaban envueltos en la guerra contra guerrilleros comunistas en Indochina y luego en la guerra de Argelia,
concentraban su atención en la guerra limitada con respuesta a la amenaza comunista. Para los teóricos de la doctrina de seguridad nacional, la bipolaridad del mundo, constituida tras la Segunda Guerra Mundial, llevaba a la desaparición de guerras convencionales y a su reemplazo por guerras ideológicas disputadas dentro de las fronteras nacionales de cada país, ¿no? Es decir, a partir de ahora hay una guerra ideológica que debe disputarse al interior de cada país, dentro de fronteras nacionales. No estamos hablando de una guerra típica en donde hay dos ejércitos de dos países distintos que se tiran bombas, hay tiroteos, hay trincheras, hay ejércitos. Acá la cuestión es una guerra ideológica que se da dentro de cada país. Es un tipo de guerra que es diferente. A escala mundial, la confrontación entre el mundo libre occidental y cristiano y el totalitarismo comunista y ateo dejaba en las Fuerzas Armadas norteamericanas la responsabilidad de evitar eventuales conflictos armados entre sus aliados y encabezar una confrontación entre la URSS y el Pacto de Varsovia. En esa escala, sigue Ansaldi, la guerra sería entonces una guerra contra el comunismo internacional y se entablaría en todos los frentes: el militar, el político, el económico, el cultural y el ideológico, ¿no? Tengamos presente este concepto de guerra, ¿no? Que puede haber una guerra militar, que es la guerra que estamos acostumbrados, que es el que juegan en los videojuegos como Call of Duty. Hay una guerra que es política y económica, y también hay una guerra que es cultural y que es ideológica. En cada uno de ellos, las Fuerzas Armadas debían combatir, y para hacerlo debían prepararse para un enfrentamiento no convencional, puesto que la subversión internacional actuaba en todos esos frentes. La subversión, de vuelta, actúa en esos 5 frentes que vimos. La seguridad nacional, la preparación para esta guerra cultural, ideológica y política no estaban preparados, ni los políticos ni la propia democracia. Por eso deben formar elementos militares. Hay un traslado por parte de Francia a Estados Unidos en cuanto a la tarea formativa de los dictadores latinoamericanos, y esto, ya que esta se realizó en la Escuela de las Américas, establecida en 1946 en la zona estadounidense del Canal de Panamá, y que esta escuela fue la especialización en la guerra antisubversiva para militares y para servicios de inteligencia. Se estima en 60.000 el número de oficiales de los ejércitos latinoamericanos que recibieron entrenamiento, y que se la conocía como la Escuela para Dictadores. A su vez, las 4 dictaduras, es decir, la dictadura de Brasil, de Chile, de Uruguay y de Argentina, coincidieron en la coordinación de la persecución de los disidentes a través de la Operación Cóndor. El concepto de lo que fue la Operación Cóndor, por favor, guárdeselo. ¿Qué fue la Operación Cóndor? Fue un plan secreto que coordinó tareas de inteligencia, persecución y asesinato de opositores a las dictaduras realizadas por organismos represivos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. ¿Cómo se coordinaron? Bueno, Estados Unidos proporcionó inspiración, financiamiento y asistencia técnica a la represión, ¿no? Para la Operación Cóndor. Que fue la CIA, digamos, el organismo de inteligencia estadounidense, el que promovió la coordinación entre esos servicios de inteligencia. Digamos, cuando hablamos de que proporcionó financiamiento, desde la compra de herramientas de tortura y asistencia técnica, por ejemplo, hasta cuánto aguanta un cuerpo ser torturado por corrientes eléctricas, hasta tácticas y estratégicas de contraespionaje hacia el interior de los movimientos populares o de los movimientos guerrilleros. Y después hay una caracterización que rescata Ansaldi, una caracterización del politólogo Juan Linz, que sostiene que los militares golpistas tenían 3 alternativas de institucionalización política: la legitimación carismática, es decir, un líder carismático al cual haya que seguir y que se gane el adepto del pueblo. La segunda es la fórmula corporativista, como una especie de democracia orgánica, sin organizar un partido único, es decir, una corporación que sea la que coordine los procesos políticos y económicos al interior de un Estado nacional. Y por último, un sistema de partidos, sea unipartidario o multipartidario. En esta segunda variante, es decir, el multipartidario, mediante un partido oficial dominante y uno más como la expresión de una posición consentida y marginal dentro del régimen político, ¿no? Lo que sería una especie de democracia limitada: un partido oficial y un partido que es marginal y que además con posiciones que sean consentidas con el régimen vigente.
Con respecto a la dictadura argentina, lo que va a decir Ansaldi es que a diferencia del caso chileno, y al igual que el brasileño y el uruguayo, el argentino puso especial énfasis en eludir la personalización del poder, que sí se vio en Chile, ¿no? Con la figura de Pinochet. Insistiendo en el carácter institucional de las Fuerzas Armadas, daban a una crisis también institucional, ¿no? Estamos hablando principalmente de la división de poderes entre el ejército, la fuerza aérea y la marina, en el caso argentino, ¿no? Donde había una representación institucional en donde las tres fuerzas se repartían los organismos estatales y políticos. Después hay una caracterización de cómo fue la dictadura brasileña, ya que fue bastante particular, porque en Brasil hubo partidos y se llevó a una dictadura de carácter que fue representativo, porque incluyó, al menos en principio, el funcionamiento de partidos políticos, el funcionamiento del Congreso y la periódica convocatoria a elecciones, tanto a nivel municipal como a nivel estadual. Bueno, después Ansaldi vuelve a repasar un poco esta idea que es la idea principal del texto, que es que las dictaduras no tienen un principio de legitimidad propio, ya que no ganaron las elecciones, y que paradójicamente tienen autofundamentarse precisamente en aquello que su práctica niega, la democracia. Las dictaduras se instalan, dicen los dictadores y sus intelectuales, para restaurar las democracias concultadas por las prácticas corruptas, demagógicas y degeneradoras de los políticos. Es decir, hay que terminar con la democracia para restaurar la democracia. Y esta es una característica que va a ser fundamental de esos cuatro regímenes políticos, la de proponerse como momento fundacional de un nuevo régimen político, es decir, a la salida de la dictadura va a haber una democracia que funcione. Las diferencias principales que va a haber Ansaldi en las dictaduras de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, tiene que ver con las diferencias en el modelo económico. Si bien la dictadura de Chile, Argentina y Uruguay van a seguir políticas neoliberales que más tarde se van a encuadrar dentro de lo que se denomina consenso de Washington, ajuste estructural, neoconservadores, la dictadura brasileña tuvo un aspecto que fue desarrollista, que tuvo sus propias características, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Bueno, de que en Brasil, lo que Bresser Pereira, que es un teórico brasilero, característica como pacto autoritario y excluyente, se conforma entre 1964 y 1968, basado en la triple alianza de la tecnoburocracia estatal, la burguesía local y las empresas multinacionales. Cito el texto. La fuerza de ese pacto reside en la circunstancia de que la tecnoburocracia en el poder haya sabido reconocer el hecho de que, tanto en el capital local como el multinacional, eran ya predominantemente industriales. Su carácter excluyente se traduce en la exclusión radical, de carácter económico y político, de los trabajadores y amplios sectores de la clase media asalariada y de la pequeña burguesía. Es decir, ese fue el carácter excluyente, repaso. Los trabajadores, la clase media asalariada y la pequeña burguesía, pero tanto la burguesía nacional como la burguesía industrial y la tecnoburocracia estatal, incluidos los militares, conformaban un bloque ideológico que pudo consolidar un modelo de desarrollo. Este modelo de desarrollo económico, que también tiene caracterizaciones políticas y sociales bastante particulares, se denominó Estado Novo. Y sus características fueron cuatro. La primera es que el Estado fue el principal sujeto del desarrollo, cumpliendo diferentes funciones, tanto de planificación, ejecución de políticas, producción directa. La segunda característica es que el eje fue puesto en la industrialización del país, dando prioridad al mercado interno, al cual se blindó mediante barreras arancelarias y un rígido control estatal del comercio exterior. La tercera es que se apeló al endeudamiento externo. En eso, digamos, es una característica que va a ser compartida por el resto de los regímenes dictatoriales, para cubrir la insuficiencia de recursos internos. Digamos, va a tener ese endeudamiento, su finalidad es diferente al que tuvieron el endeudamiento en Chile, en Argentina y en Uruguay. Y por último, la cuarta característica es que la política industrialista fue sostenida por un trípode constituido por empresas estatales, multinacionales y privadas de capital brasileño, tanto nacional como local. Entonces, quiero que, por favor, guardemos estas cuatro características del modelo económico brasileño, que fue bastante particular. Y ahora vamos a ver un poco cómo se diferencian.
Las dos primeras características del modelo nacional desarrollista brasileño fueron cuestionadas radicalmente por las dictaduras argentina, chilena y uruguaya. Obviamente en distinta magnitud y con distinto resultado, pero el Estado como sujeto del desarrollo no va a existir, tanto en Argentina como en Chile y en Uruguay. Tampoco la industrialización del país, ¿sí? Ahora bien, Chile avanzó más que ningún otro país en la etapa en la etapa, digamos, de las dictaduras, en la desarticulación del Estado, aunque conservó para este el control del recurso estratégico del cobre. La tercera característica se mantuvo e incluso se acrecentó en Chile. Y la cuarta característica, la alianza entre clases y el Estado, se definió en diferentes maneras en cada uno de esos casos, ¿no? Bueno, y con eso terminamos brevemente ahí el texto de Ansaldi. Recuerden la cuestión de la paradoja, de la paradoja de que los militares terminan con la democracia para insertar al Auro en una nueva democracia. Guarden el concepto de cómo caracteriza Ansaldi, que es una dictadura, porque eso va a ser muy importante, y la cuestión de la dictadura, como ven, en esta segunda parte de la materia es muy importante. Las diferencias en los modelos económicos de la dictadura, sobre todo la diferencia entre Brasil con la dictadura argentina, chile y uruguaya. No nos importa tanto que vayan a los datos históricos concretos, ¿no? Digamos, simplemente que guarden esas caracterizaciones. Después el texto de Ansaldi, la verdad que es bastante largo y tiene muchísimos datos que justifican estas hipótesis. Eso obviamente ténganlo en cuenta, pero no es algo que puntualmente preguntemos cuál fue la medida que se dio en 1964 por el cual el autor indica que la dictadura argentina puede caracterizarse como, digamos, a nosotros lo que nos interesa son las grandes caracterizaciones y las orientaciones que tuvo cada dictadura, sobre todo especialmente la Argentina. Y bueno, y la caracterización del plan Cóndor también es bastante importante para que la puedan tener. Yendo al caso argentino, vamos a ver lo que sucedió en la economía, ¿no? Y para eso vamos a ver el texto de Rapoport. Digamos, acá economía y sociedad van a estar bastante vinculadas. Comienza Rapoport diciendo que a partir del golpe del 24 de marzo de 1976 comenzó a implementarse un conjunto de medidas económicas que tuvieron un gran impacto, produciendo transformaciones sustanciales en el funcionamiento de la economía. Y esto, por favor, remárquenlo, de que la mayor repercusión ha sido la de modificar el peso y el balance de poder entre sectores e intereses económicos locales y externos, ¿sí? Se modifica el peso y el balance de poder entre sectores e intereses económicos locales y externos, dando paso a un tipo de economía que se diferenciaría claramente de la prevaleciente en la etapa sustitutiva de importaciones. ¿Sí? Hay una modificación del peso y balance de poder entre sectores e intereses económicos locales y externos. Se pone fin al empate hegemónico que habíamos visto tanto en Portantiero como en O'Donnell, ¿sí? Había distintos bloques ideológicos que trataban de imponerse a lo largo de 1955-1976, pero que ninguno logra legitimar un orden político. La dictadura lo que viene a hacer es directamente poner fin a ese empate hegemónico. Y a su vez hay un reemplazo en un modelo económico. Se instaura ese nuevo modelo económico que va a tener como representante este nuevo orden político. Sigue Rapoport. Se iniciaba así un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura irrestricta, el endeudamiento externo y el disciplinamiento social. ¿Sí? A mí me interesa que después puedan describir estas características, ¿no? Que es la característica del modelo económico de la dictadura. Por un lado, acumulación rentística y financiera. Apertura irrestricta de la economía. El endeudamiento externo, para eso tienen el texto de Brenta, y el disciplinamiento social. Este proceso de cambio, si Rapoport, se encontraba estrechamente vinculado a razones de orden interno, aunque también a la evolución de la coyuntura económica internacional y a la particular articulación entre ambos factores, ¿no? Bueno, ahora vamos a repasar lo que es la situación externa y la situación interna. La situación externa que pudo llevar adelante este modelo económico y la situación interna.
Por una parte, vamos por la situación externa. Por una parte, la crítica situación económica mundial de principios de los años 70, con la crisis del dólar primero y la del petróleo después. Eso no sé si lo recuerdan del colegio secundario, lo pudieron ver en alguna materia. Digamos que la década del 70 a nivel global empieza con una gran crisis, que es la crisis del petróleo, que va a permitir la desarticulación del estado de bienestar que se había conformado que se había conformado en los países europeos, en Occidente, y empieza a haber una serie de políticas que van a proponer reducir el peso del Estado y la intervención del Estado en la economía, ¿no? Esta crisis que comienza a surgir a partir del aumento de los déficits fiscales en los distintos estados nacionales cuyo punto de implosión fue el aumento de los precios de petróleo por parte de la OPEP, de la Organización de los Países Petroleros, y eso generó los famosos petrodólares, ¿no? Los petrodólares es todos esos ingresos que empezaron a fluir por parte de los capitales petroleros y de los países petroleros hacia el tercer mundo. Sigue Rapoport, dispuestos a reciclarse para obtener mayores rentabilidades en los países del tercer mundo, lo que permitió a las dictaduras latinoamericanas, como las de Pinochet y Videla, tener el financiamiento necesario para poder imponer sus políticas económicas, precursoras del neoliberalismo en el mundo, antes de la llegada de los gobiernos de Thatcher y Ronald Reagan. En esto tuvieron también un peso decisivo los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que querían facilitar la inserción de los países en desarrollo a los nuevos circuitos financieros, ¿no? La incorporación a este fenómeno de globalización a partir de que ambos países puedan ingresar en los circuitos financieros. En cuanto a los factores internos, repasa Rapoport que la Argentina vivió desde los fines de los 60 y principios de los 70 agudos conflictos sociales y políticos que se tradujeron en significativas movilizaciones populares, tales como el Cordobazo y el Viborazo, así como la existencia de grupos radicalizados, armados o no, en la escena política nacional, ya sea como FAP, Montoneros, el ARP. Y acá un dato importante, que es que las proscripciones políticas ya no servían para eliminar las alianzas populistas y sus presuntos peligros sobre el orden social establecido, ¿no? O sea, es decir, la proscripción política y la dictadura de Onganía y tanto la dictadura de Aramburu o del general Guido ya no servían para eliminar la alianza de clases populistas, ¿no? La prescripción a nivel política no servía y había que ir más a fondo. Y dado que esas alianzas se asentaban sobre el aparato productivo industrial, era imprescindible modificar radicalmente la estructura económica. Es decir, que esas alianzas que se reflejaban a nivel político partidario tenían una raíz más profunda, que era la alianza social entre los trabajadores, ciertos sectores de la clase media, asalariados, intelectuales que provenían de las universidades o del ámbito de la cultura, y la burguesía nacional, local, la pequeña burguesía y la burguesía industrial, local. Y para eso había que desarticular el aparato industrial. Por eso es que Rapoport dice que el terrorismo de Estado va a estar en función de un modelo económico, de la instauración de este nuevo modelo económico que fue caracterizado. Sigue Rapoport. Para ello fue funcional el terrorismo de Estado, que sirvió para anular e impedir el accionar de instituciones y organizaciones políticas, sociales y sindicales. Y que además tiene un impacto que va a ser a futuro, que tiene que ver con la pérdida de posibles generaciones de líderes y de cuadros políticos o sociales como consecuencia de ese terrorismo, del exilio político o económico de muchos argentinos y la influencia que va a tener la dictadura en el sistema educativo y en el cultural y en la transmisión de valores de pertenencia en la sociedad. Por último, lo que dice Rapoport es que una de las finalidades que tenía este modelo es que una vez superada la conflictividad social por medio de represión, la implementación de un mercado libre que arbitrara en los distintos reclamos sociales se convertiría en un objetivo en sí mismo para acabar con el orden vigente y pasar a nuevas formas de regulación y de control social. Esto es importante porque en adelante el mercado disciplinaría la fuerza de trabajo, con una brutal caída de los salarios reales en un 30%, al tiempo que las luchas corporativas se trasladarían también a ese ámbito. Es decir, ya no va a ser necesario un orden represivo militar como el de la dictadura militar, sino que directamente
El libre mercado, a través del aumento en las tasas de desempleo y la caída de los salarios reales, va a permitir el disciplinamiento social de la clase trabajadora. Bueno, acá después hay una caracterización de cómo era el modelo económico argentino hasta la década del 70, que tenía que ver con un aparato industrial con deficiencias y problemas, pero de dimensiones respetables, ciertos niveles de protección social, controles de cambios, tasas reguladas de interés, un sistema financiero bastante controlado y, a pesar de las diversas crisis en la balanza de pagos y procesos inflacionarios, tasas de crecimiento relativamente buenas. Bueno, todo eso se destruyó, se promovió la desregulación financiera y la apertura indiscriminada de la economía, que afectó a la balanza comercial y a la cuenta corriente de la balanza de pagos. Se produjo un proceso de fuerte desindustrialización y reprimarización de la economía y se estableció un sistema de preconvertibilidad, que se llamó tablita cambiaria. ¿Cómo caracteriza la especulación financiera de Rapoport? Bueno, en particular, a principios de 1977 se implementó una reforma que ubicaría el sector financiero en una posición hegemónica en términos de absorción y asignación de recursos, mediante su liberalización, el alza de tasas de interés y una mayor vinculación con los mercados internacionales. La especulación financiera pasó a ser un factor fundamental. Se traían del exterior dólares que se convertían en pesos a un cambio sobrevaluado, se colocaban esos pesos a altas tasas de interés y cuando se pensaba que el dólar iba a subir, se volvía a cambiar pesos por dólares y se los fugaba al exterior. Digamos, esa es la descripción de la tablita de Martínez de Oz y la descripción de cómo se empezaron a hacer los negocios a partir de la especulación financiera. Sin embargo, este modelo empezó a tener limitaciones, ya que desde fines de los años 70 y principios de los 80, la Reserva Federal norteamericana, frente a crecientes déficits fiscales en Estados Unidos, comenzó a elevar la tasa de interés, que pasaron de la cifra del 6 al 14%, volviendo a captar capitales del exterior para Estados Unidos y aumentando notablemente el grado de endeudamiento externo de los países de América Latina, que habían tomado deuda en los años anteriores y ahora debían pagar intereses mucho mayores. Cada vez que Estados Unidos aumenta la tasa de interés, siempre va a haber mayores problemas para la Argentina, porque los capitales de repente empiezan a ver más redituable y más seguro colocar su dinero en Estados Unidos antes que en mercados emergentes, como puede ser el mercado argentino, ¿no? Esa va a ser una variable que siempre va a impactar en la economía argentina, la tasa de interés de Estados Unidos. Esta situación llevó en 1982 a la declaración de moratoria de México, que era uno de los principales deudores, desatando una crisis generalizada de deuda en la región. Sin embargo, antes aún, en 1981 había estallado la crisis en la Argentina con una fuerte devaluación de la moneda y el retorno de los procesos inflacionarios. Y además, sobre todo, una inmensa carga de endeudamiento externo que pasó de 8.000 millones de dólares en 1975 a 45.000 millones en 1983. Este endeudamiento tenía que ver con la especulación financiera, los autopréstamos, los gastos militares y la corrupción. Sí, Rapoport dice que incluso la deuda privada fue beneficiaria con un seguro de cambio que de hecho lo transformó en deuda pública, ¿no? La deuda privada pasa a ser la deuda pública a partir de los seguros de cambio. Bueno, toda la cuestión de la deuda yo creo que la van a ver mejor con el texto de Brenta, ¿no? Ustedes pueden profundizar con ese texto. Por último, vamos a repasar la conclusión de Rapoport, que dice: en síntesis, la dictadura militar tenía, como mencionamos, objetivos que trascendían lo meramente económico. Se proponían inclinar definitivamente la balanza de poder a favor de las élites agrarias y de grandes grupos económicos y financieros locales y empresas transnacionales, cercenando la industria nacional y el mercado interno, ceder las fuerzas del movimiento obrero y de los sectores empresarios vinculados a su desarrollo. Sí, había que liquidar al sector industrial porque ahí era donde estaba la base de las alianzas entre el capital industrial y el movimiento obrero. Y es así, desarticulando el aparato industrial, que se inclina definitivamente la balanza de poder a favor de élites agrarias y de los grandes grupos económicos, financieros locales y de empresas transnacionales. Es decir, se pone fin al empate hegemónico que habíamos visto con Portantiero y con O'Donnell.
Entre otras cosas, las transformaciones llevadas adelante en esos años incluyeron una distribución creciente y regresiva de los ingresos, una amplia apertura económica, un endeudamiento externo insostenible y la financiarización de la economía. Estas políticas van a tener una consecuencia a largo plazo, sobre todo cuando veamos los 80 y los 90, que es en donde van a consolidarse estas políticas económicas. Vamos al texto de Ícaro, que ahí nos va a hablar un poco de qué sucedió qué sucedió con el aparato estatal. Recién con Rapoport habíamos visto la cuestión económica y la cuestión social. Con Ansaldi vimos la cuestión de las Fuerzas Armadas y de la dictadura, y sí, Ícaro va a hablar propiamente del aparato estatal. Sigue, bueno, comienza así, Ícaro. La supresión de las reglas y los procedimientos propios del imperio del derecho, el uso del terror como control de la población y el empleo autónomo y clandestino de los medios de violencia oficiales constituyeron una manifestación de la disolución estatal, ¿no? Cuando el propio Estado deja de respetar las normas y procedimientos del imperio del derecho y empieza a utilizar el terror de la población y empieza a utilizar medios de represión que eran completamente clandestinos, empezamos a hablar de una disolución del estatal, ¿no? De ese régimen formal de reglas y procedimientos que es racional, que respeta el Estado de Derecho y que sobre todo empieza a articular la segunda mediación que habíamos visto con O'Donnell, ¿no? Que era el de la igualdad de derechos. Se cae el imperio de la ley. Sigue, sí, Ícaro. La dictadura se propuso desarticular el intervencionismo económico y restablecer la libertad de mercado. El proyecto iba más allá de la economía y buscaba la reestructuración general de la sociedad, la política y la cultura. Es decir, no solamente el mercado, sino que había que reestructurar la sociedad, la política y la cultura. Siempre pensemos en este empate hegemónico de Portantiero. Las entidades empresarias lo apoyaron y la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos no se opuso a la instauración del gobierno autoritario, ¿no? Es decir, había una determinada alianza de clases en donde principalmente las entidades empresarias asociadas al capital extranjero y a las élites agrarias apoyaron la dictadura, y varios dirigentes de los partidos políticos tampoco se opusieron a la instauración de este gobierno. Cuando uno revisa los documentos históricos de esa época, se da cuenta de que había determinados análisis que decían que Videla era un general que era más legalista y que pensaba en una instauración democrática lo más próxima posible, mientras que era el área de la Marina los que eran más duros. Por eso es que se vio como un alivio que el presidente haya sido Videla. Digamos, eso cuando uno trata de analizar los distintos análisis de las facciones políticas de esa época, obviamente fue un análisis que fue errado. Bueno, después Ícaro repasa cuál fue la propuesta y cuál fue el fracaso de la dictadura. La propuesta de la dictadura era realizar una revolución desde arriba, o modernización desde arriba, que debía culminar con la aparición de actores económicos y políticos capaces de asegurar la dominación social estable. Esa era la hipótesis con la cual debía finalizar el estado burocrático autoritario en O'Donnell, ¿no? Si recuerdan la clase del sábado pasado. Este proyecto fracasó por la ausencia de las condiciones estatales necesarias para ponerlo en práctica. Una revolución desde arriba que no contaba con un Estado con capacidades burocráticas y cuya conducción detentaba un poder tripartito por disputas corporativas y personales. Es decir, que ese poder tripartito que trataba de darle una imagen institucionalizada a la dictadura militar argentina también fue una característica que le impidió llevar adelante su proyecto de modernización desde arriba, que era la disputa corporativa entre el ejército, la marina y la fuerza aérea. El insuficiente incumplimiento de las promesas de la dictadura en materia de reducción de las funciones intervencionistas del Estado y de desregularización de la economía provocaron insatisfacción en empresarios de pensamiento liberal. Eso por un lado era la cuestión negativa que se veía en los empresarios de pensamiento liberal con respecto a las promesas de la dictadura de
de reducción de las funciones intervencionistas del Estado, pero por el otro lado, la persecución del movimiento sindical, la caída de los salarios y la supresión de determinadas legislaciones laborales eran aspectos que estas entidades valoraban. ¿Por qué la dictadura no terminó reduciendo el Estado a los niveles esperados? Es que dice Cícero que los propios intereses de los militares iban en contra de achicar el Estado, ya que las empresas públicas, por ejemplo, eran fuente de privilegios y eran fuente de negocios. A su vez, empieza en la economía, comienza a darse un fenómeno que Cícero describe como capitalismo aventurero, rescatando ese concepto de Weber, y en donde dice que los actores beneficiados por parte de las políticas económicas fueron los grupos económicos concentrados y el capital financiero nacional e internacional, que encontraron múltiples oportunidades de obtener ganancias. Estos actores se les sumaron algunos minoristas, como pueden ser los banqueros emergentes, los operadores de divisas, los acaparadores de productos, los administradores de mesas de dinero, técnicos de lavado, funcionarios bien informados, digamos, todo lo que tiene que ver con minoristas marginales de los mercados financieros, empezaron a empezaron a ganar mucho dinero y a hacerse pequeñas fortunas, ¿no? A partir de todo este proceso de acumulación basado en la especulación financiera. A su vez, Ícaro señala la incorporación de dos nuevos actores socioeconómicos. Por un lado, los acreedores internacionales y además los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En términos de relaciones internacionales, la deuda externa de los países supone la asociación con los intereses de las naciones acreedoras, y ese vínculo, contabilizado en dinero, implica conexiones económicas y políticas en las sociedades. Ese fue un instrumento de poder en el plano internacional, para preservar los cobros de los beneficios a sus empresas y a sus habitantes. Y que, bueno, este endeudamiento redujo la autonomía de la toma de decisiones de todos los gobiernos posteriores, ¿no? Que estaban atrapados por la cuestión de la deuda. Ese análisis yo quiero que lo tomen, ¿no? La incorporación de estos dos actores. Por un lado, los acreedores internacionales y por el otro lado, los organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fueron los que pusieron los capitales para el endeudamiento argentino y que van a ser dos actores que a partir de ahora van a ser relevantes, que a partir de ese momento van a ser relevantes para el análisis político y económico de la Argentina. Por último, Cícero profundiza en esta crisis del aparato estatal, ya que dice que el resultado del proceso de reorganización nacional fue una crisis estatal mucho más profunda, con pérdidas de capacidades de gestión burocrática, a los cuales se sumaron los efectos de las arbitrariedades, ¿no? Las arbitrariedades dentro de la administración pública, la caza de brujas y el clientelismo, que en condiciones de obsecuencia y terror deterioraron aún más los niveles de la administración pública. Los procedimientos autoritarios y los criterios discrecionales que se introdujeron en la administración pública aumentaron su ineficiencia. Las empresas estatales se deterioraron su gestión al quedar fuera de los sistemas centralizados de control de gestión y de supervisión de cuentas y actividades. Por último, surge la patria contratista, grandes proveedores del Estado que contribuyó a crearles déficits económicos. Y a su vez este déficit también iba siendo cubierto por el endeudamiento externo. Es decir, surge la patria contratista y al mismo tiempo el proceso de reorganización nacional, digamos la dictadura, comienza con un proceso de pérdida de eficiencia y eficacia en la administración pública. Eso es importante. Puede haber alguna pregunta que tenga que ver con la crisis del aparato estatal. Por último, voy a destacar algunos conceptos del texto de Ansaldi sobre Malvinas. Ahí en el dossier de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA con respecto a la causa de Malvinas, es importante que lean el texto de Ansaldi únicamente. Todo el resto lo pueden leer, digamos, para seguir profundizando en la cuestión de Malvinas, que es una cuestión que es muy importante. Pero nosotros principalmente estamos interesados en que puedan repasar y que puedan estudiar el texto de Ansaldi. Sí, que es un artículo que creo que son 6 páginas, más o menos.
Bueno, Ansaldi comienza diciendo que la conmemoración de la guerra por Malvinas no debería ser tanto una ocasión propicia para rectificar los legítimos derechos jurídicos, políticos e históricos de la Argentina sobre ellas, sino que para reflexionar sobre la ambigüedad del hecho, derrota militar que hizo colapsar la dictadura y permitió la democracia, y su clave, una guerra iniciada por un Estado terrorista de seguridad nacional. Vamos a ir profundizando un poco en esto. Para comenzar el análisis, Ansaldi propone 5 proposiciones basales. La primera es que las Islas Malvinas y adyacentes pertenecen geográfica e históricamente a la República Argentina, que se encuentra imposibilitada de ejercer la soberanía por un acto de apropiación colonialista perpetrado por el Reino Unido en 1833. La segunda proposición es que el Reino Unido carece de cualquier argumento jurídico y o derecho a la ocupación del espacio argentino. El tercero es que los malvinenses, los kelpers, como no tienen derecho ni ningún atisbo de él a la autodeterminación, que es una de las banderas que levanta Inglaterra, porque no constituyen una población originaria de las islas, que fueron sometidas por un acto de conquista y colonización por parte de una tercera potencia. Por el contrario, son justamente el resultado de dicha acción. Técnicamente, el Comité de Descolonización de la ONU califica a las islas como territorio no autónomo administrado por el Reino Unido, y como tal integra la nómina de 16 países que en todo el planeta deben ser objeto de descolonización. Los malvineses no son pueblos originarios o autóctonos que luchan por su independencia, como lo hicieron los africanos y asiáticos, y tampoco son británicos americanos, interesados en ser libres y constituir un nuevo estado, como sí fue el caso de los españoles americanos, es decir, los criollos de principios del siglo XIX. 4. Salvo una situación excepcional, la Argentina nunca renunció a su derecho de soberanía sobre las islas. O sea, la única situación se produjo en 1842, cuando en ese momento Rosas instruyó a su ministro plenipotenciario en Londres, Manuel Moreno, para que explorara la posibilidad de concertar con los británicos una transacción pecuniaria por la cual el Reino Unido recibiría las Islas Malvinas a cambio de la condonación del empréstito que la provincia de Buenos Aires había concertado con la Baring Brothers en 1822. Obviamente, los ingleses rechazaron esa propuesta, que contenía una cuestión política que no querían discutir, que era la titularidad de la soberanía. Es decir, reconocer el canje implicaba que ella era de Buenos Aires. Y otra económica, el valor monetario asignado a las islas era considerado inferior a la deuda. Digamos, esa exploración de acuerdo no hubo nunca un resultado concreto. Y la otra situación excepcional es que Argentina no hizo uso de la fuerza militar, ni a excepción, digamos, de lo que tiene que ver con la guerra de Malvinas, iniciadas en 1982 por una dictadura. Sí, Ana, bueno, esas 5 proposiciones es importante que la puedan estudiar, ¿no? Digamos, esas proposiciones para empezar a analizar el fenómeno de Malvinas. Sí, Ansaldi. Para la Argentina, como sociedad y como Estado, la clave de la cuestión Malvinas es la guerra de 1982, con su carga de ambigüedad, por un lado. Por un lado, la derrota militar, que implicó la consecuencia de debilitar las demandas diplomáticas del país en los foros mundiales, haciendo retroceder a posiciones alcanzadas hasta 1974. Por el otro, esa derrota colapsó la dictadura y la obligó a retirarse sin posibilidades serias de imponer condiciones en el proceso de transición a la democracia. Es decir, para salir mediante una transición pactada. Esto es un poco lo que vimos en el texto de Ansaldi, ¿no? Que las distintas coyunturas nacionales va a permitir un mayor o menor grado de salidas pautadas por parte de las dictaduras y un hipotético condicionamiento de la democracia. La derrota en la guerra de Malvinas lo que posibilitó fue que los militares se fueran derrotados del poder. Una idea muy potente de este texto es que con Malvinas ocurre algo muy curioso, una tensión muy fuerte entre memoria y olvido. Memoria de la guerra, de los muertos, de los derechos argentinos, y que allí radica el nudo de la cuestión, que la reivindicación del 2 de abril es necesariamente una reivindicación de un acto de la dictadura, independientemente de la intención de quienes la promovieron y la mantienen.
Es decir, que por un lado tenemos el 2 de abril, que es una fecha en donde nosotros recordamos Malvinas, pero que se encuentra asociada a un acto de la dictadura, un acto que no es representativo del reclamo argentino por sobre las Islas Malvinas usurpadas en 1833, que siempre fue un reclamo pacífico, a excepción de esta iniciativa de la dictadura. Por lo cual, en algún punto lo que reflexiona Ansaldi es que podríamos elegir otro día para la conmemoración de Malvinas. Por un lado, un día que tenga que ver con los reclamos territoriales de Malvinas, que no tienen nada que ver con la violencia y ni con el inicio de una guerra. Y también, por el otro, también podríamos pensar en algún día para recordar a los caídos de Malvinas. Por ejemplo, el día del hundimiento del general Belgrano, ¿no? Asociar, digamos, asociar nuestro reclamo de Malvinas con esas dos cuestiones. Por un lado, la conmemoración a los caídos y a los héroes de guerra por parte de la Argentina. Y por el otro lado, a la conmemoración del reclamo legítimo, pero no al de un acto iniciado por la dictadura. Y de allí Ansaldi hace un análisis muy interesante de lo que es la memoria colectiva, ¿no? Y él lo que dice es lo siguiente. Es posible hacer una primera aproximación conceptual a la cuestión de la memoria colectiva. Y considera, digamos, al estilo de un analista que es Pierre Nora. Y considerar a la memoria colectiva como lo que queda del pasado en lo vivido por grupos o colectivos sociales, cualesquiera sean ellos. O bien los que estos grupos hacen del pasado. Tenemos allí una primera cuestión, la que sitúa la memoria colectiva en dos planos diferentes, antagónicos. La memoria colectiva del poder y la memoria colectiva de los dominados. Es decir, que hay una confrontación entre memorias colectivas pertenecientes a colectivos sociales diferentes, de los cuales hay una que tiende a imponerse como la memoria porque corresponde a aquellos que ejercen o tienen a ejercer el control de la sociedad. Es decir, que hay una disputa política en torno a la cuestión de la memoria, ¿no? Cómo fueron los hechos cómo se interpretan los hechos del pasado. ¿Por qué esto es importante? Porque la memoria es un componente esencial de la identidad individual y colectiva. La construcción de la identidad individual es un proceso por el cual cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, recorta memoria y olvido. La construcción de la identidad social no tiene exactamente las mismas características. En ellas hay un juego de poder, en el cual optar por ciertos elementos de la memoria y dejar otros en el olvido tiene una lógica y una racionalidad claramente orientadas en una sola y única dirección. En ese sentido, entonces, es posible decir que la memoria colectiva no es solo una conquista, sino también un instrumento de lucha. Es decir, incluso dentro de un mismo campo de fuerza. Esto lo podemos relacionar con la guerra ideológica, la guerra cultural, ¿no? que venía a proponer la doctrina de seguridad nacional para los países de América Latina. Digamos, hay una disputa también ahí por la memoria. Y bueno, cierra Ansaldi que la reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas, estamos hablando del 2 de los actos del 2 de abril, se entremezcla con un acto repudiable, por la forma en que se gestó y desarrolló la guerra y por las mentiras transmitidas por los dictadores al pueblo, y sin dudas por la derrota que se asocia con los crímenes de este estado terrorista. Así que bueno, me interesa del texto de Ansaldi que puedan recordar esas cinco proposiciones basales, la idea del análisis político de la memoria colectiva, como es un campo dentro de la disputa por una correlación de fuerzas, y el hecho de que el 2 de abril nosotros estamos conmemorando un acto que siempre nos va a remitir al inicio de la guerra de Malvinas, una guerra que fue iniciada por una dictadura militar que hizo uso y abuso del terrorismo de Estado, y que es necesario en realidad asociarla a los caídos y a las víctimas de la guerra de Malvinas, así como a los reclamos legítimos que ha tenido Argentina desde 1833 sobre las islas. Bueno, cualquier consulta o duda, ya saben, nos pueden escribir a través del campus virtual y bueno, quedamos a disposición ahí con Gabriela por cualquier consulta que les surja con respecto a los textos. Vamos hablando, chicos. Un abrazo.